longitudinal, sino también vamos a tener que tener una estabilidad transversa. ¿Sale? Es una estabilidad transversa. Entonces, de ahí vamos a hablar un poquito de eso hoy. Les hago pasar la lista rapidísimo para que empecemos a ver esto de la estabilidad transversa. Muy bien, pues vamos rapidísimo. Prendo sus micrófonos o sus manitas, por favor. ¿Vale? Katy. Presente. Muy bien, Katy. Fanny. Presente. Muy bien. Ana. Presente. Muy bien. Marco. Marco. Presente. Jazz. Presente. Muy bien. Julio. Presente. Muy bien. Monse. Presente. Dani. Presente. Sophie. Sophie. Susi. Presente. Joshi. Presente. Paola. Presente. Andrea. Presente. Diana. Diana. ¿Listo? Jacob. Aurora. Presente. Hilda. Presente. Carla. Creo que Carla ya se nos dio de baja, ¿verdad? Muy bien. Jimena. Presente. Jessie Martínez. Bien, yo creo que Jessie. Muy bien. Jessie Muñoz. Presente. Anet. Presente. Belén. Presente. Jocelyn. Presente. Muy bien. Fabricio. Presente. Presente. Lupita. José Rivas. Presente. Bien. Jesús. Presente, profe. Andrea. Presente. Muy bien. Luisa. Presente. Is. Presente. Daniel. Daniel. Presente. Okay. Adri. Presente. Muy bien. Diego. Presente. Muy bien. Y Kevin. Presente. Muy bien, Kevin. Diana, estás levantando tu manita para asistencia, ¿verdad? Quiero entenderlo. Sí, te coloco tu asistencia. Muy bien, ya está. Vale, entonces veíamos este concepto de la estabilidad, ¿no? Entonces les mencionaba precisamente este concepto de la estabilidad que nosotros vamos a encontrar. Volvemos a repetir, no solamente requerimos de una estabilidad, de lo que hemos estado hablando precisamente, de esta estabilidad sagital que nosotros vamos a encontrar, esta estabilidad en el eje longitudinal, sino que nosotros vamos a requerir de una estabilidad transversa. Y entonces esta estabilidad transversa está relacionada precisamente con todas estas estructuras que van a dar precisamente la estabilidad. De hecho, uno de los elementos que yo quería, bueno, regresar tantito acá antes de ver la presentación. Entonces vamos a ir tantito a su actividad que tienen, que están desarrollando ahorita desde blog de notas. Denme un segundito porque ven que desde ayer está fallando mi plataforma. Ay, no sé por qué está fallando mi plataforma. O ya es mi computadora. Mi computadora dijo, después del examen ya no quiero saber nada.
está. Ya. Entonces, acá está. Entonces, vamos rapidísimo. Entonces, recuerden que ya ahorita vamos a empezar a hablar de la cinética. Ya dejamos a un lado la artrocinemática, bueno, la osteocinemática, la artrocinemática, estos conceptos de los movimientos de rotación voluntaria, que los hemos estado analizando mucho. Pero recuerden que a final de cuentas, esos elementos son los que a nosotros nos van a permitir definir la cinética de los tejidos blandos. Entonces, a diferencia, bueno, sí, no, en rodilla siempre vamos a dividir entre la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar. Entonces, parte de la composición de estos tejidos blandos, pues está relacionado con la misma cápsula. Ven que ayer yo les mencionaba, ahorita vamos a ver algunos componentes de la cápsula. Es un manguito fibroso bien potente. La cápsula va a ser un manguito fibroso que va a recubrir a las dos articulaciones. Una sola cápsula va a recubrir a las dos articulaciones, que son como los elementos importantes que tenemos acá. Vamos a tener dentro de esta perspectiva, recuerden que ayer hablábamos sobre todo para dar la estabilidad del cóndilo externo al ligamento cruzado anteroexterno, el cual va a estar dividido en tres haces, un anterointerno, un posterior-externo y un intermedio, que es la disposición. De hecho, estos ligamentos tienen como una formita de abanico que van a dar, pero eso lo van a profundizar ustedes. No me voy a meter tanto en eso porque lo van a presentar ustedes, ¿sale? Vamos a tener un ligamento posterior interno. El posterior interno va a dar estabilidad más a... De hecho, los dos ligamentos, ya cuando los expliquen ustedes, vamos a ver que realmente los dos ligamentos van a dar más estabilidad a la parte posterior y al cóndilo externo, que es como lo que nosotros vamos a encontrar. Si vemos el cóndilo medial, pues es un cóndilo que tiene como un poquito mayor de estabilidad, pero a final de cuentas también se lesiona, ¿no? Entonces, el ligamento cruzado posterior pues va a estar relacionado con el ligamento porestero externo, el anterointerno y el menisco femoral de Grisberg, que va a ser un ligamento que va a reforzar al mismo ligamento cruzado posterior. Y de acá vamos a empezar a tener a estos ligamentos. Estos dos ligamentos, tanto el colateral tibial como el colateral peroneo, va a ser un poquito... Si nosotros nos regresamos a la función del codo, va a ser un poquito parecida a la función que van a tener el colateral cubital y el colateral cubital y el colateral radial con los movimientos de lateralización, ¿sale? Recuerden que acá nosotros vamos a tener un valgo fisiológico. Entonces, estos dos ligamentos van a entrar precisamente en función precisamente de reducir o evitar que se generen movimientos excesivos precisamente desde esta perspectiva, ¿sale? Y nuestra capsulita posterior, nuestra cápsula en su porción posterior va a estar reforzada por dos ligamentos, el ligamento cruzado arqueado y el ligamento cruzado popliteo. ¿Sale? Entonces, el cruzado popliteo va a estar dividido en dos haces, un haz transverso y un haz oblicuo, ¿sale? Entonces, ahí lo van a tener que ustedes describir perfectamente bien estos dos. Entonces, si nosotros vemos los ligamentos, a final de cuentas, la misma bibliografía menciona que los ligamentos refuerzan a la propia cápsula, porque aunque los ligamentos cruzados van a tener una porción intracapsular, la mayor parte de la porción de los ligamentos va a ser extracapsular. Entonces, por lo tanto, refuerzan a la cápsula, sobre todo en la región. La cápsula va a rebordear precisamente a la superficie articular que nosotros vamos a tener acá, ¿sale? Y esto que está representado con esta, bueno, espero lo alcancen a ver. Si no, ustedes díganme, no los tengo a la vista, entonces si quieren abrir su microfonito, para decirme si no se ve, por favor. ¿Sale? O si tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono. Entonces, para que lo volvamos a tener acá. Entonces, acá estos
estos tornillos que nosotros tenemos acá representan precisamente a los ligamentos cruzados, no son las inserciones correctas, pero representan precisamente a estos ligamentos que van a estar relacionados. Volví a decirles que la cápsula recubre toda la región de los cóndilos, pero en la parte medial, sí, en la parte medial va a estar reforzada precisamente por los ligamentos cruzados y en la parte posterior sobre todo en la parte externa, va a estar reforzada precisamente por estos ligamentos, tanto el cruzado arqueado como el popliteo oblicuo y sus dos haces, ¿sale? Y finalmente los ligamentos transversos de la rodilla, pues estos ligamentitos normalmente nosotros los vamos a encontrar en los meniscos. Recuerden que ya hemos mencionado un poquito de los meniscos. Los meniscos son unas pequeñas almohadillas de fibrocartílago que van a favorecer a la congruencia articular, pero al final de cuentas, estos meniscos van a tener una forma específica, se van a insertar por medio de dos cuernitos, un cuerno anterior y un cuerno posterior, pero medialmente van a estar unidos por estos ligamentos transversos que van a favorecer a que se mantengan unidos y obviamente van a favorecer a su coaptación. Entonces, vemos dentro de la articulación femorotibial, vemos a todos estos componentes cápsulo-ligamentosos que nosotros vamos a encontrar y obviamente vamos a tener una función específica, que eso es lo que este cuadrito es el que ustedes van a presentar, ¿sale? Con la función mecánica, ¿sale? Y dentro de los tejidos blandos que nosotros vamos a encontrar en la articulación femoropatelar, pues ayer los mencionamos mucho. Vamos a tener al ligamento femororotuliano, vamos a tener a los alerones o a las aletas meniscorotulianas, a los alerones o a las aletas rotulianas. Recuerden que los alerones meniscorotulianos son los que van de la patelita al menisco, ¿sale? Se unen directamente al menisco, ¿sale? Y las aletas rotulianas son las que van de la patela al fémur, ¿sale? Entonces, esto también, con esta parte van a entrar los que van a medir la estabilidad de la patela, ¿sale? Sobre todo con estas funciones, porque como ayer se los mencioné, la misma artrocinemática, la misma fisiología de la articulación define la función define la función de las estructuras con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sale? Acá el ligamento rotuliano y las aletas, ¿sale? Y uno de los puntos clave o importantes que nosotros vamos a tener dentro de la articulación son estos medios de adaptación, ¿sale? Estos medios de adaptación son precisamente, entonces antes de que avance ahí, les estaba diciendo, entonces el ligamento rotuliano, recuerden que le va a dar la estabilidad vertical a la articulación femororotuliana, a la articulación patelar, y los alerones, tanto las meniscorotulianas como las aletas rotulianas, son los que le van a dar la estabilidad a nuestra articulación de forma transversal. Por eso es que hablamos de una estabilidad transversal dentro de nuestra articulación, ¿sale? Es un elemento importante. Y en la articulación, al ser una articulación intermedia, al ser una articulación con demasiada carga, ¿sale? Entonces, volvemos a mencionar, tenemos un cartílago muy potente, vamos a tener unos meniscos que van a favorecer a los meniscos a la coaptación de la articulación femorotibial, ¿sale? Y vamos a tener, esto sí es para las dos articulaciones, tanto para la femorotibial como la femoropatelar, vamos a tener una membrana, al tener una cápsula tan potente, tener un manguito fibroso tan potente, pues obviamente va a tener sus pliegues sinoviales bastante potentes. Entonces vamos a tener diferentes pliegues, pero uno de los más importantes es el que vamos a encontrar, el pliegue sinovial infrarrotuliano, que es uno como de los más importantes. Vamos a tener un paquete célulo-adiposo que va a permitir que la articulación funcione de forma correcta, sobre todo cuando encontramos, ayer lo mencionábamos, creo que sí lo mencionábamos, cuando la patela desciende en el movimiento de flexión, pues vamos a tener un paquete célulo-adiposo que la va a separar precisamente de la tibia.
vamos a encontrar a las plicas. Dentro de las plicas nosotros vamos a tener diferentes disposiciones de plicas. De hecho, vamos a encontrar a la suprapatelaris, a la media patelaris y a la infrapatelaris, que van a ser como estas plicas. De hecho, estas plicas se consideran que vienen desde el nacimiento, de hecho, desde el mesodermo. Cuando nosotros nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra mamá, estas plicas salen, pero se supone, ¿sale? Se supone que nosotros estas plicas tendrían que desaparecer, ¿sale? Pero no siempre desaparecen. Entonces, el mismo Capandi hace un análisis cuando presenta el tema de plicas, que muchas veces estas plicas con el paso del tiempo se calcifican y entonces pueden provocar desgaste articular o pueden provocar un sangrado dentro de la articulación por la misma calcificación que genera. ¿Sale? Entonces acá, si quieren agregarle información, pues acá, si nosotros quisiéramos agregarle, pues acá tendríamos que insertar, porque vamos a tener 3 plicas: las suprapatelares, la infrapatelares y la mediapatelares, ¿sale? Los espacios superior o suprameniscal y los espacios inferior o inframeniscal son espacios que se van a formar, y esto está relacionado un poquito con lo que nosotros mencionábamos ayer como los retináculos, que son estos espacios que se forman en la articulación, sobre todo entre el menisco y la patela, para que den estabilidad a la articulación. Y bueno, la articulación de la rodilla es una articulación que tiene mayor contenido de bursas. Recuerden que las bursas, desde la explicación que da Sambudio es un libro de ortopédica, menciona que nosotros nacemos con un número determinado de bursas, pero con el paso del tiempo y la actividad podemos desarrollar más bursas. Una de las articulaciones que llega a tener hasta más de 9 bursas es la rodilla, ¿sale? Entonces es una articulación que es como demasiado compleja. Entonces, una vez que hicimos el recuento de las superficies articulares, nos vamos a ir a la imagen, porque desde ahí sale el concepto de la estabilidad transversa, ¿sale? Desde ahí sale este concepto de la estabilidad transversa. Entonces, vuelvo a repetir, la estabilidad transversa de la rodilla parte precisamente de estos movimientos de lateralización que nosotros vamos a tener, sobre todo con este concepto del valgo fisiológico o del genuvaron o el genuvaro, ¿sale? Recuerden que nosotros vamos a tener estos dos conceptos dentro de la rodilla, ¿sale? De hecho, si nos regresamos un poquito a esto, sería esta imagen la que estaríamos viendo acá, ¿sale? Esa sería esta imagen la que nos estaría definiendo precisamente estos movimientos. Creo que se ve borrosa, no sé por qué desde ayer ven que se está viendo borroso, ¿sale? Entonces vemos esto se los explicaba, esta es la estabilidad, ¿sí?, longitudinal, esta sería la estabilidad lateral, que estaría relacionado con estos movimientos de abducción y de abducción que nosotros vamos a tener dentro de la articulación, ¿sale? Entonces, déjenme ubicar la diapositiva. Entonces, desde acá, vemos que nuestra articulación, desde estos movimientos laterales que nosotros vamos a encontrar 2 estructuras bien importantes que van a dar la estabilidad lateral. Aparte de la cápsula, ¿sí?, porque como ya bien lo mencionamos, la cápsula va a ser uno de los elementos que va a dar estabilidad precisamente a nuestra articulación. Vamos a tener 2 ligamentos colaterales, un colateral tibial y un colateral lateral, que normalmente estos ligamentos son los que van a resistir las fuerzas de valgo y varo que nosotros vamos a tener dentro de los movimientos, dentro de estas líneas de fuerza que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra rodilla, ¿sale? Entonces, estos son dentro de los tejidos blandos. Acá yo le agregaría a la cápsula, ¿sale? La cápsula también juega un papel importante. Y si nos vamos a conectar directamente a la patelita, pues obviamente los ligamentos laterales de nuestra patelita también juegan un punto bien importante en esta estabilidad. Denme un segundito, ubicar la imagen donde aparece la estabilidad de la patela.
¿sí? Entonces tenemos esta estabilidad de la patela que va a estar relacionada con este famoso ángulo Q o el ángulo obtuso que nosotros vamos a encontrar y está relacionada con la inserción de sus componentes cápsulo-ligamentosos que nosotros vamos a ver desde esta imagen, ¿sale? Entonces recuerden que, volvemos a repetir, tenemos una cápsula potente, tenemos unos ligamentos colaterales que nos van a estar ayudando acá, y si lo unimos directamente con la patelita, pues vamos a tener estos alerones, tanto femoropatelares como meniscopatelares, que van a dar esta estabilidad transversa. Pero a final de cuentas, Capagni menciona que no solamente ahí se va a quedar la distribución de las fuerzas, sobre todo desde el plano transversal, sino que recuerden que la forma en la que se dispone la distribución de las fuerzas, que era una imagen que ya habíamos visto anteriormente, la forma en la que se disponen las trabéculas o el descenso de las fuerzas, pues va a estar relacionada precisamente con los cóndilos femorales, ¿sí? Que son los cóndilos tibiales y las eminencias intercondíleas, que van a dar parte de esta estabilidad transversa que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de nuestra articulación, ¿sale? Pero no solamente con las... si ustedes visualizan la imagen, no solamente vamos a tener líneas verticales, ¿sale? Sino también vamos a tener líneas transversas. Ustedes observen acá, estas líneas transversas y estas líneas oblicuas que nosotros vamos a encontrar entran precisamente dentro de la distribución de las fuerzas para generar que el movimiento o estos mecanismos de compresión, porque cuando nosotros caminamos, nuestra articulación normalmente se somete a estas fuerzas de compresión. Si nosotros le agregamos una actividad, por ejemplo, en el básquetbol, donde normalmente la rodilla es la que está más sometida a estas fuerzas, pues normalmente estos sistemas sirven precisamente para distribuir las fuerzas y no se generen precisamente estos desgastes articulares de forma rápida. Obviamente, si nosotros lo sometemos precisamente a fuerzas superiores a las que nosotros vamos, a estas fuerzas externas superiores a las que nuestro cuerpo resiste, pues obviamente se va a presentar precisamente estos mecanismos de lesión o de desgaste dentro de las estructuras. Pero vuelvo a repetir, entonces tenemos líneas transversas y líneas longitudinales, ¿sale? En el fémur, sobre todo a la altura de los cóndilos. En la tibia, nosotros vamos a tener, aparte de tener fibras longitudinales, vamos a tener fibras oblicuas, ¿sale? Y en esta forma en la que se disponen la superficie, este pivote central que ya habíamos mencionado, estas fuerzas se van a distribuir a través de los ligamentos cruzados, ¿sí? Porque está relacionado precisamente con los ligamentos cruzados y con estos mecanismos de rotación para que se genere la distribución de las fuerzas. Otro punto, bueno, como ya lo mencioné, pues acá el valgo fisiológico presenta un papel bien importante para estos mecanismos, sobre todo de estabilidad, sobre todo en el valgo fisiológico, que es el que nos va a dar precisamente esta fuente. Recuerden que el valgo fisiológico es normal hasta 170 grados, ¿sale? Cuando sobrepasa, ¿sí? Cuando este ángulo disminuye, ya se vuelve en un patológico, ¿no? Porque el valgo se acentúa, por lo tanto el ángulo se disminuye y por lo tanto se convierte en un valgo fisiológico. Entonces, cuando nosotros ya tenemos 160 grados, o sea, si es 170, si nosotros ya encontramos un 170 grados en la medición radiológica que nosotros hacemos, ya estamos hablando de un proceso patológico, ¿sale? Entonces, ya hay una descompensación. Muchas veces la descompensación viene desde cadera, ¿sale? En el valgo acentuado, ahí es el reto que nosotros tenemos, no viene precisamente por las acciones musculares de la rodilla, sino que acá el eje mecánico normalmente está relacionado. ¿Quién creen que podría acentuar este valgo? A ver, ¿quién cree que podría acentuar este valgo? ¿La debilidad de qué músculo podría acentuar el valgo? ¿Quién da la estabilidad transversa de la cadera? A ver si se acuerdan. Que fue pregunta de examen, si no mal recuerdo. ¿Quién da la estabilidad transversa de la cadera? ¿No? ¿No se acuerdan?
¿De O verdad? sea, es parte del el glúteo medio. Sí, exactamente. Entonces entraría el glúteo medio como estabilizador, aunque antes, yo les decía, cuando veíamos cadera, antes le daban toda la responsabilidad al glúteo medio, antes, ahora ya se ha analizado en estos estudios que han hecho que no solamente es el glúteo medio, el tensor de la fascia lata. Recuerden que el glúteo medio es el que se encuentra lateralmente y es el que permite que la pelvis se encuentre unida mecánicamente estable al fémur, ¿no? Es el que va a dar esta estabilidad. Pero también tenemos al tensor de la fascia lata, al glúteo menor, al glúteo medio, a los haces superiores del glúteo mayor que forman este deltoides glúteo, ¿sale? Entonces, una debilidad de ese grupo muscular, pues obviamente va a generar que el fémur descienda. Acuérdense del famoso Trendelenburg. Trendelenburg hace que la pelvis descienda bruscamente, hace esto, ¿sale? Y entonces al descender bruscamente la pelvis, al no tener una estabilidad acá, pues lo que va a generar es acentuar este valgo fisiológico. Ustedes observen, acá se supone que acá tiene que estar la estabilidad de mi cadera, aquí se insertan todos estos músculos que yo estoy mencionando. ¿Sale? Acá se insertan todos estos músculos que yo menciono. Recuerden que este músculo se inserta a esta altura, se insertan, y si no hay una estabilidad acá, van a generar esto. Y al generar este movimiento, pues aumentan en automático el valgo. O sea, el ángulo que se genera en esta disminuye. Y entonces disminuye por debajo de los 160, de los 170, entonces serían 160 hacia abajo. Entre más acentuado esté este valgo, pues obviamente el impacto que se va a generar sobre las superficies óseas va a generar mayor desgaste y esto nos va a traer pues precisamente alteraciones dentro de la mecánica. Pero uno de los elementos que se analizan mucho dentro de la perspectiva patológica precisamente del aumento del valgo fisiológico, pues es precisamente los traumatismos que se van a dar precisamente en estas caritas laterales, ¿sí? De la rodilla, sobre todo en el cóndilo y la glenoides, sobre todo con el impacto de estos mecanismos que nosotros vamos a generar precisamente para estos mecanismos de fractura que se generan en estas mesetas tibiales. Sobre todo, el valgo acentuado o el varo acentuado puede provocar la fractura de estas superficies articulares. Ese es como uno de los elementos importantes. Y luego la otra es que a final de cuentas, el ligamento que se somete a mayor tensión, ¿cuál creen que sea? Con el valgo. ¿Quién se va a someter a mayor carga? ¿El medial o el lateral? El medial. El medial. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros aumentamos ese valgo, vamos a ver acá un mecanismo súper interesante. Investiguen sobre la famosa, déjenme, es la bursitis. Normalmente en este proceso patológico hay un diagnóstico diferencial, ¿sale? Es la bursa anserina, ¿sale? La bursitis anserina, ¿sí? Que es el concepto correcto, ¿sale? Y la, ay, se me está yendo, denme un segundito, que me llegue las ideas. Es la bursitis anserina y la entesitis es el concepto. ¿Sí saben qué es la entesis? ¿O habían escuchado este concepto de entesis? No. No lo habían. Normalmente, recuerden que cuando nosotros, este concepto de entesis se utiliza tanto en tendones como en ligamentos. Las entesis son las uniones que nosotros vamos a tener del ligamento o del tendón directamente con el hueso. Entonces, cuando nosotros hablamos de tendón, no me acuerdo si lo vimos en tendón, pero cuando nosotros hablamos de los tendones, así como el tendón tiene una unión miotendinosa, ¿sale? Por ejemplo, acá que vamos a hablar de los músculos de la pata de ganso, ¿sale? Que es la entesitis de los músculos de la pata de ganso. Si nosotros recordamos, el sartorio, el gracis
el grácil y el semitendinoso se unen directamente en lo que es el cóndilo, porque este es el cóndilo medial de la tibia, se insertan acá. Pero la misma disposición, sobre todo cuando nosotros generamos un valgo fisiológico, va a generar mayor tensión, porque este es un tendón que tiene la formita de pata de ganso, que se inserta, ¿vale? Se inserta, llegan así los tres músculos así, ¿vale? Entonces, el aumento del valgo va a provocar una tensión excesiva en su tendón, ¿sale? Que va a ser como uno de los elementos importantes que nosotros vamos a tener. Y el mismo tendón, al estar unidos, tiene una unión miotendinosa, pero vamos a tener una unión tendón-hueso. La unión tendón-hueso se llama entesis, ¿sale? Cuando la entesis se inflama, se le llama entesitis, ¿sale? Ese es el proceso patológico. Entonces, nada más anserina. Tendinitis anserina. Es anserina. La tendinitis anserina. ¿Sale? Entonces, en el diagnóstico, cuando nosotros tenemos muchas veces por debajo de este tendón, nosotros vamos a tener una bursita. Recuerden que, vuelvo a repetir, la rodilla es una de las articulaciones que tiene más bursas, ¿sale? Entonces, por debajo, nosotros vamos a tener una bursa por debajo del ligamento rotuliano, vamos a tener una bursa por debajo del tendón, del cuádriceps, vamos a tener una bursita por debajo de lo que va a ser el ligamento de la pata de ganso. Vamos a tener dos bursitas por debajo de lo que van a ser la inserción de los músculos gastrocnemios. Vamos a tener una bursita por debajo de lo que va a ser el ligamento del tendón del tensor de la fascia lata. Entonces, y por delante de la patela vamos a tener más bursas, ¿sale? Entonces, vamos a tener aproximadamente 9 bolsitas, ¿sale? Que van a... Entonces, esta bursa, que es la bursa anserina, ¿sale? Está debajo. Entonces, muchas veces el mismo valgo genera una demasiada tensión en el tendón, lo que comprime a la bursa empieza a friccionar demasiado, se inflama, pero entonces se tiene que hacer el diagnóstico diferencial si la que se inflamó es la bursa o se inflamó la inserción de los músculos de la pata de ganso. Se genera la entesitis. Este concepto de entesitis es muy frecuente en el valgo pronunciado, que es el primer elemento, y en los músculos que van al gimnasio, ¿vale? Los que son amantes del gimnasio, normalmente presentan una entesitis de los músculos aductores, los ADD. ¿Saben qué complicado es eso? Para dar tratamiento, ¿en dónde se insertan los músculos aductores? ¿Por quién se acuerda? ¿En dónde se insertan los músculos aductores? Los ADD de cadera. ¿No se acuerdan? ¿En dónde se insertan los aductores? ¿No? En el A ver, otra vez. No alcancé a escuchar. fémur. No. Bueno, en sus orígenes. ¿No era en la pubis? En el pubis. Exactamente. Entonces, es súper difícil, sobre todo porque es muy frecuente en futbolistas que hacen este mecanismo cuando hacen el chute, o sea, que hacen este mecanismo de rotación. Normalmente se someten a mucha tensión los músculos abductores, ¿sí? Y inflaman su entesis. Entonces, dar tratamiento, ¿sí? A la entesis de los aductores es demasiado incómodo. Y a los que les encanta ir al gimnasio, cuando hacen el press de los aductores, el press de aductores es cuando entran a la planchita y hacen este movimiento, ¿sale? Y no dosifican bien el press de aductores, normalmente terminan con una entesitis de los músculos abductores, ¿sale? Eso es una de las características más importantes que nosotros vamos a tener, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, entonces estas fuerzas de tensión que nosotros vamos a tener acá, pues obviamente van a provocar, si el varo aumenta, ¿sí? Normalmente van a generar la fractura de los cóndilos, sobre todo de los cóndilos tibiales,
si se dan movimientos de forma excesiva. ¿Sale? Entonces, por eso es importante regresarnos a esta distribución de las fuerzas. Y bueno, otro de los elementos importantes que nosotros vamos a encontrar dentro de esta sobrecarga, pues está relacionado precisamente con la conformación de todas las estructuras cápsulo-ligamentosas, ¿no? No solamente los huesos se fracturan, sino todas las estructuras cápsulo-ligamentosas se pueden lesionar, como lo vemos en esta imagen que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, una flexión, una extensión excesiva, una flexión con rotación, porque recuerden que normalmente las flexiones se acompañan de las rotaciones, pueden provocar precisamente la lesión, ¿sale? De estos elementos cápsulo-ligamentosos. Aquí ya se veía bien y hoy se ve borrosa. No sé por qué, ¿sale? Entonces, todos estos mecanismos pueden provocar la lesión y esto está relacionado precisamente con este concepto de la estabilidad, ¿sale? De la estabilidad de la articulación, ¿sale? Cuando nosotros vemos, acá está lo que les expliqué, miren, acá están los músculos de la pata de ganso, ¿sale? Acá está la entesis, acá se los voy a marcar, acá está la entesis, este es el cóndilo medial, ¿sale? Aquí es a donde llega el tendón de los músculos de la pata de ganso. Este 2 es el sartorio, ¿sale? El 2 es el sartorio, es el que estamos viendo ahí. El 3 sería el grácil, ¿sale? Si no, el sartorio, es cierto, el 2 es el no, sí. Bueno, acá lo menciona que yo digo que sí es la musculatura de la pata de ganso. Sí, porque acá está la patelita. Quiero ver. Sí, acá está la patela. Sí, lo estamos viendo desde una cara anterior. Sí, entonces vamos a tener, no es cierto, es una cara posterior. No, pero acá está el ligamento rotuliano, es una cara anterior, ¿sale? Entonces acá lo estamos viendo desde una cara anterior. Entonces este sería en disposición, el sartorio, recuerden que atraviesa, ¿sale? Atraviesa, ahorita reviso el texto, luego sería el semitendinoso y luego sería el grácil, ¿sale? Que sería como la disposición que nosotros vamos a tener en los músculos de la pata de ganso, ¿sí? Sí, serían estos tres músculos, sí, estoy de forma correcta. Este sería el tendón. Por debajo de este tendón encontraríamos esta bolsita que sería la bursa anserina, perdón. ¿Sale? Acá estamos viendo la inserción. ¿Quién creen que sea este? Este está fácil. Ese que marqué, ¿quién creen que sea? El 1. ¿Quién creen que sea? ¿No? ¿Quién creen que sea? Es un músculo. Es un músculo. Es el tensor de la fascia lata. Es el tensor de la fascia lata, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener precisamente el ligamento colateral. Recuerden que el ligamento colateral va de los ligamentos colaterales, les vamos a ver más a profundidad con sus modelos, pero van del fémur a la tibia y tienen una pequeña expansión a lo que va a ser la cabeza del peroné. Esa es la única relación que nosotros vamos a encontrar con la articulación peroneo-tibial proximal. Es la única conexión que nosotros vamos a encontrar y obviamente vamos a tener, estos serían los ligamentos cruzados, estos serían los ligamentos colaterales, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar acá, ¿sí? La estabilidad de los músculos y bueno, a final de cuentas, cuando se dan estos movimientos de lateralidad de forma excesiva, ¿sale? Pues nos vamos a provocar un mecanismo de lesión que va a ser la ruptura de los ligamentos. Recuerden que si nos va bien, porque si nos vamos a una tríada de O'Donoghue, como lo que le pasó ayer al Piqué, ¿no? Nos llevamos a un ligamento, nos llevamos a un menisco, nos llevamos 2 ligamentos y un menisco, ¿sale? Dependiendo del mecanismo de rotación que se genere, ¿sale? Que es lo que nosotros vamos a encontrar acá, que es como los movimientos que van a generar la extensión completa, ¿sí? La extensión, la hiperextensión normalmente va a provocar o va a generar una lateralidad externa o un valgo fisiológico, que es a donde nosotros vamos a encontrar este concepto del valgo fisiológico. Y acá vamos a encontrar un concepto que ustedes van a estar viendo muy recurrentemente con Kappanji, ¿sale? Y
son los puntos, son el PAPE y el PAPI, así se llama. El PAPE y el PAPI, así se llaman, ¿sale? Entonces, no es nada del otro mundo, son nada más acrónimos que nosotros vamos a encontrar y están relacionados con esta estabilidad transversa que nosotros vamos a encontrar en la rodilla, ¿sale? Y, ay, no me sale la línea. Acá está. Acá, son estas estabilidades. Entonces, acá no hay nada del otro mundo. A lo único que se refiere Kapandi son los puntos, es el punto de apoyo postero interno, el punto de apoyo postero externo, ¿sale? Si nosotros ubicamos en esta imagen, el cóndilo medial es mucho más pronunciado, tiene forma, la glenoides medial es la que es más pronunciada, la glenoides, si nosotros lo vemos acá, ¿sale? La glenoides medial es mucho más pronunciada, la glenoides lateral, esta es medial, esta lateral es mucho más pequeña. Entonces aquí encontraríamos al PAPI y aquí encontraríamos al PAPI. Punto de apoyo postero interno, punto de apoyo postero externo, ¿sale? Y luego vamos a tener un punto de apoyo antero interno y luego vamos a tener un punto de apoyo antero externo, ¿sale? Entonces acá no hay nada del otro mundo, lo único que nosotros vamos a definir es que dependiendo del movimiento que se genere para determinar el mecanismo de lesión, los movimientos de lateralidad interna estarían relacionados con el PAPI, ¿sale? Y los movimientos de lateralidad, lateralidad externa estarían relacionados con el PAPI por el mecanismo de rotación. Recuérdense el mecanismo de tapadera, ¿sale? La rotación externa de la tibia. La rotación externa de la tibia genera, ¿sale? Que mi fémur se vaya hacia, que mi fémur genere estos movimientos de rotación hacia adentro y los músculos los movimientos de rotación interna generan que mi fémur se dirija hacia afuera. Entonces, normalmente por eso es que los movimientos de lateralización externa van a generar una lesión en el punto de apoyo interno, ¿sale? Y viceversa, los movimientos de lateralización interna van a generar una lesión de los puntos de apoyo de la posterior externa. Esa sería como la dinámica que nosotros encontraríamos en los mecanismos de lesión, ¿sale? Entonces, normalmente en una lateralidad externa, que sería un valgo, si lo vemos desde la rodilla extendida, ¿sale? Un movimiento de lateralidad externa, acá, que sería esto. Voy a separar un poquito para que sea más visible, que sería esto. Normalmente va a lesionar a la parte posterior interna. ¿Sí? No sé si sea como clara, ustedes díganme. Normalmente estos movimientos de lateralización van a provocar normalmente la lesión del ligamento colateral tibial, que sería como el más afectado, el cóndilo, ¿sale? La convexidad condílea, en este caso el cóndilo medial, ¿no? Y el punto de apoyo interno que va a ser el PAPI, ¿sale? Se menciona que cuando la rodilla se flexiona aproximadamente 10 grados, ¿sale? Normalmente se van a presentar las rupturas aisladas de los ligamentos colateral tibial y colateral peroneo, dependiendo del mecanismo de lesión que nosotros generemos para poder producir este mecanismo de lesión. Y normalmente estos mecanismos, que algo que se me estaba olvidando mencionar, estos mecanismos de lateralización están conectadas directamente con el tobillo. Cuando nosotros hacemos un mecanismo de inversión o de versión, cuando nuestro pie se va hacia adentro, pues normalmente va a ser este mecanismo. Cuando nuestro pie se va hacia afuera, hace este mecanismo. ¿Sí? Ustedes díganme. Sí, vamos entendiendo este concepto que nos habla Kapandi de los conceptos de
de la estabilidad transversa, y obviamente pues acá pues entran todos estos elementos que nosotros vamos a definir dentro de lo que va a ser la estabilidad, como son los músculos de la pata de ganso, medialmente, lateralmente el tensor de la fascia lata, anteriormente el cuádriceps, y en la parte posterior vamos a encontrar no solamente los músculos semitendinosos, sino en la parte posterior vamos a tener a la inserción de los músculos gastrocnemios, porque los gastrocnemios se insertan directamente sobre los cóndilos y son los que van a dar la estabilidad posterior. ¿Sale? De hecho, dentro de este PAPE, y es la descripción del PAPE y el PAPI, entran precisamente los gastrocnemios que los estamos viendo acá. ¿Sale? Acá está el gastrocnemio, están los dos gastrocnemios, que va a ser el gastrocnemio interno y el externo, que van a dar estabilidad por la inserción que van a tener directamente sobre los cóndilos femorales. ¿Sale? Acá vemos a todos los músculos de la pata de ganso. Aquí vemos al músculo, acá estaríamos viendo al tensor de la fascia lata, ¿sí? Por delante tendríamos al cuádriceps y por detrás no solamente tendríamos semimembranoso, semitendinoso, que están relacionados con la parte interna, ¿sale? Al bíceps femoral con la parte externa, hablando de acciones musculares, ¿sale? Serían como las estructuras musculares que nosotros vamos a tener ahí. Y bueno, la cápsula que yo les decía, la cápsula posterior es muy potente, porque no solamente se refuerza con el ligamento postero interno, que es el ligamento cruzado, sino que vamos a tener a los ligamentos, al arqueado y al oblicuo, con sus dos haces para reforzar tanto la porción externa, que es la que nos va a reforzar nuestra cápsula. ¿Sale? ¿Sale? Internamente, bueno, lateralmente, colateral medial, colateral lateral, optibial y peroneo, y anterior pues vamos a tener todos los elementos de la patelita que nos van a dar estabilidad en la región anterior. ¿Vale? Serían como los elementos que nosotros se describen dentro de estos puntos de apoyo. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna duda con esto? Bueno, aquí vemos al arqueado, nada más para que vean, este es el arqueado, este es el ligamento arqueado, ¿sale? Este es el arqueado, ¿sale? Y este es el popliteo, ¿sí? Oblicuo, que tiene dos haces, ¿vale? Entonces acá, da estabilidad en el mecanismo de extensión. De hecho, uno de los movimientos, recuerden que la posición de bloqueo que nosotros vamos a encontrar en la articulación de la rodilla va a ser precisamente la extensión. Acá vemos, esta es la inserción de los gastrocnemios. Acá vemos precisamente la inserción de los gastrocnemios, que es lo que permite precisamente este movimiento antes de que se luxe la rodilla, ¿sale? Vemos precisamente la inserción de los gastrocnemios y ya lo que yo les había mencionado, ¿no? El tensor de la fascia lata, lateralmente, medialmente, están todos los músculos de la pata de ganso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en esta estabilidad? ¿Vale? Y bueno, acá está la estabilidad posterior, que ya se las mencioné. La estabilidad anterior, pues el cuádriceps entra en toda la extensión de la palabra con su polea, porque recuerden que la rótula es una polea. Entonces, la patela para el cuádriceps va a ser como el mecanismo de distribución de las fuerzas. De hecho, no recuerdo si no me acuerdo si es Capanghi o Newman. Se los verifico qué bibliografía menciona. Es el Newman, miren, acá está. Sale. El Newman hace un análisis de que si nosotros no tuviéramos la patela acá, el movimiento que se generaría tanto en el movimiento de extensión no sería un movimiento eficaz. Miren, por eso es que un procedimiento quirúrgico, las patelectomías, ¿sí?, que es la extirpación de la patela, no es tan recomendable. ¿Sale? Y también dar respuesta porque hasta la actualidad no hay plaquitas de compresión para la patela, hay tornillos, pero no hay una prótesis de patela. A la actualidad no se ha logrado encontrar una prótesis de patela. ¿Sale? Bueno, eso es lo que está relacionado en cuanto a la estabilidad. Aquí vemos a los ligamentos
estos que están reforzados. Bueno, acá está, miren, por ejemplo, está el ligamento de Grigsberg, que es el ligamento que refuerza al posterior. ¿Vale? Este es el ligamento de Grigsberg, que es parte de los haces de lo que va a ser el ligamento cruzado posterior. ¿Vale? Entonces ahí es a donde encontramos, vuelvo a repetir, estabilidad transversa y estabilidad anterior y posterior de lo que va a ser nuestra rodilla. ¿Sale? Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar acá. ¿Sale? Tienen que ir integrando ya sus videos. No sé si tengan alguna duda. Ustedes me van mencionando si van teniendo dudas, sí, con lo de los videos. Pero bueno, la demás información que viene más adelante, si se dan cuenta, ya está en relación a las funciones, ¿sale? A las funciones que nosotros vamos a encontrar dentro de los ligamentos. Entonces, van a tener mañana es jueves y el viernes para que se pongan de acuerdo e integren su actividad, para que tengan tiempo de integrar la actividad. ¿Sale? La actividad de video, ¿sale? Entonces, mañana... Ah, sí, ya dime. Con respecto al modelo, ¿puede ser un modelo de unicel? Sí, puede ser de lo que ustedes quieran, de unicel, puede ser un modelo de plastilina, utilizan mucho el foamy moldeable. ¿Dónde quedó mi foamy moldeable? Bueno, acá lo tenía. Pueden utilizar el foamy moldeable, lo que a ustedes les sirva para generar el modelo. ¿Sale? Okay, y las pruebas, y las pruebas están relacionadas con la función mecánica. O sea, las pruebas de las estructuras están relacionadas con la función mecánica de los ligamentos, ¿sale? Y de las cápsulas, en este caso de la cápsula, de la patela. Por ejemplo, la patelita tiene un montón de pruebas. Ustedes vean el backup, y el backup tiene más de 300 pruebas. Yo les decía que ese libro ustedes lo utilizan en diagnóstico, lo van a utilizar con la maestra Fabi, con el maestro Rebollo, que ellos son los que dan diagnóstico, pero el diagnóstico se ve en el último semestre, imagínense. Ok. En las pruebas podemos a lo mejor pedir a un familiar que sea el paciente. Sí, de hecho, para las pruebas ustedes van a tener que generar, van a tener que aplicarlas a algún paciente real, o sea, algún familiar, alguien. No, o sea, no importa que sea niño, adulto o sus abuelitos, quien se preste para que sirvan como sus pacientes. Recuerden que va a haber dos momentos. El primer momento está relacionado con la explicación del modelo, ¿sale? Y el segundo, la presentación de sus videos. Los videos, yo les sugeriría que ya los tengan ya sea en una presentación o en un mismo, video, para que no haya complicaciones de que a mí no me permite presentar el video o cosas así, ¿no? Entonces recuerden que ahí ustedes pónganse de acuerdo para que conforme se vayan repartiendo el trabajo, integrar toda la información. Solamente los modelos sí los van a presentar, ¿sale? El modelo sí lo van a presentar. Recuerden que todos tienen que participar, ¿sale? Okay. Gracias, profesora. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, entonces con esto nos quedamos. Profesora, sí. Entonces sería un modelo por equipo, pero todos explicaríamos sobre ese modelo, ¿no? Como ustedes quieran distribuirlo. Si para ustedes les sirve formar un solo modelo, pues harían un solo modelo, pero si a lo mejor a mí me toca el ligamento cruzado externo, antero-externo, ¿no? Sería, a lo mejor, si, por ejemplo, Katy, ¿no? Tú tienes el modelo y yo tengo que explicar el antero-externo, no sería como muy factible que tú tengas el modelo. Entonces, a lo mejor van a tener que generar más de un modelo, ¿no? Sí. Gracias. ¿Vale? Entonces, sí, ahí ustedes pónganse de acuerdo, ¿sí? Por lo regular, siempre van dos estructuras, excepto cápsula, porque es colateral tibial, colateral peroneo, cruzado anterior, cruzado posterior, menisco interno, menisco externo, ¿no? La cápsula tiene anterior, posterior, medial, lateral, para medir la estabilidad, ¿sale? Y la patela, pues entra con el ligamento. De hecho, la patela tiene 5 estructuras ligamentosas, entonces ahí se las van a tener que dividir ustedes, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor algunos presentan
los orígenes y las inserciones y otros hacen las pruebas. Entonces ustedes ya vean cómo se lo distribuyen. ¿Sale? ¿Vale? Uh-huh. Sí, no sé si tengan alguna otra duda. De una vez la resolvemos. ¿No? Entonces vuelvo, 2 momentos. El primer momento está relacionado con la presentación de su modelo, en el que van a recuperar orígenes, inserciones, trayectos, ¿no? Y la función mecánica sobre el modelo, ¿vale? Y 2, las pruebas específicas. Y las pruebas específicas, no tengo ninguna preocupación porque todas las pruebas específicas están relacionadas con el funcionamiento mecánico de la estructura. Todos ustedes revisen de hecho ya tienen el backup, revisen el backup de las pruebas de la cadera y todas las pruebas de cadera someten a estrés mecánico a las estructuras. ¿A qué me refiero con estrés mecánico? A estos mecanismos de tensión que se van o distracción, que es lo mismo que la tensión, para generar precisamente, medir su estabilidad o su resistencia. ¿Sale? Y ya el último equipo, en el último equipo, van a hacer pruebas dinámicas. ¿Sale? Entonces, normalmente las pruebas dinámicas son las de Swift Pivot. La Swift Pivot, esas son las pruebas dinámicas que nosotros vamos a encontrar. Tengan cuidado, ¿sale? Si se los hacen a un adulto, tengan mucho cuidado, porque no se vayan a lesionar o a caer o algo, ¿sale? Por favor, entonces háganla, o a lo mejor háganlas ustedes y que los graben a ustedes, ¿no? ¿Sale? Porque son pruebas dinámicas, ¿sale? Entonces, la última parte va con pruebas dinámicas y normalmente son las Swift Pivot, que son las que se relacionan precisamente con esta función dinámica que nosotros vamos a tener. Entonces, nada más tengan cuidado para que no vayan a lesionar a alguien, por favor. ¿Sale? Bueno. Sí, profesora, gracias. De todos modos, yo voy a estar al pendiente, ¿sale? Voy a estar al pendiente de si tienen alguna duda. Si se dan cuenta, en la descripción de Kapanji aparece precisamente este concepto del PAPE, del PAPI muy frecuentemente. Ya saben a qué se refieren estos puntos de apoyo, ¿sale? Entonces, porque eso les genera como mucho ruido. ¿Por qué PAPE o por qué PAPI? No. Ya saben ustedes a qué se refieren, ¿sale? Y bueno, pues ahí ya nada más pues estar viendo. Cualquier cosa pues queda al pendiente. Si llegaran a tener duda, y el lunes ya empezaríamos con la presentación de sus modelos y de sus videos. Entonces, yo estoy calculando que el lunes veamos los 2 primeros. ¿Quiénes son los primeros? A ver si me dicen rápidamente. A ver, ¿quién es el primero? Si no mal recuerdo, son ligamentos, los cruzados, ¿verdad? Sí, es mi equipo, pero... Es el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, profesor. Sí, es el anterior y posterior. ¿Vale? Entonces el lunes empezamos con cruzado anterior y posterior. ¿Sale? ¿Vale? Entonces vayan distribuyendo ustedes mientras uno presenta orígenes, inserciones, otro trayectos, otra función mecánica, otro hace pruebas, ¿no? Para que todos participen. Bueno, pues que tengan bonito día. Cualquier cosa estoy al pendiente. Todos participen, por favor, porque ahorita todavía no he tenido tiempo de empezar a evaluar sus actividades, pero van a ver que si no participan, si no presentan, ¿sale? Si no presentan, aunque me envíen el video, aunque me coloquen el link, yo les elimino la actividad porque no presentaron o no aparecieron en el video. ¿Sale? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues cuídense mucho, ¿eh? Que estén bien. Gracias. Nos vemos el lunes. Tienen jueves y viernes para integrar su actividad. ¿Vale? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profesora. Tenga bonito día.